Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. Continuamos con nuestras notas y apuntes sobre el libro de Efesios. Queremos agradecer su atención y su apoyo y les pedimos por favor que se suscriba a este canal, accione ahí la campanita para recibir notificaciones. Obséquenos también un like, comparta este material, si le es de utilidad, con toda confianza usted lo puede compartir con otras personas, estudiar este material con otras personas. Queremos agradecer también sus comentarios, ya que estos nos animan y nos ayudan a mejorar. Iniciamos con el texto en estudio, que es el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Y tiene por este título una visa que pocos tienen. En esta porción que vamos a estudiar del versículo 19 al versículo 22 del texto o del capítulo 2, vemos una serie de figuras con nuestra relación a la iglesia y me llama la atención la forma en que empieza este versículo o esta porción. Dice, así que, o sea, por lo tanto, o por lo antes mencionado, está diciendo el apóstol Pablo, que ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, como lo dice más adelante en Gálatas 3:28, sino que ahora, a partir de Cristo, hay un solo pueblo como tal, y tenemos nuestras preciosas prerrogativas. Ahora en ese nuevo pueblo tenemos un nuevo estatus, tenemos nuevas compañías en el cielo, como lo marca el texto que vamos a leer, y también en la tierra, y sobre todo nos apoyamos unos a otros. Por eso es que empieza ese texto, así que, es decir, por lo antes mencionado, estoy leyendo ya parte del texto, ya no somos extranjeros, ya no somos arribistas, ya no somos ilegales, sino somos conciudadanos de los santos. Vamos a ver la guía del texto. Primeramente, a partir de Jesucristo, tenemos una nueva ciudadanía y una nueva familia, según nos lo marca el versículo 19. Estamos puestos sobre la roca, en este caso, que es Jesucristo. Estamos edificados correctamente para crecer, versículo 21, y estamos edificados para ser morada de su gloria. Y empezamos con el versículo 19. Dice el texto, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, uno de los problemas, tal vez usted lo recuerde, que actualmente padecen gran número de nuestros paisanos, estoy hablando de México, en su estadía en los Estados Unidos, sobre todo, es la carencia de papeles que acrediten su estancia legal en ese país. Vemos o hemos visto en los noticieros que cuando son detenidos y no tienen documentos que demuestren su permanencia legal en ese país, se inicia un doloroso proceso de deportación a su país de origen. En el caso de las personas centroamericanos o de otros países, Estados Unidos, en el caso de México, toma a esas personas y las coloca dentro del país de México. Ahora, con las nuevas políticas antiinmigrantes, sobre todo en el gobierno anterior del señor Trump, fuimos testigos de tales sucesos, de tales redadas contra inmigrantes. Incluso algunas de esas detenciones nos indignaron por la forma en que los inmigrantes fueron tratados, independientemente del país de origen.
al presidente, para la administración anterior, él decía que todos son hombres. Tal vez usted recuerde esa frase famosa de este señor. Para él todos eran narcos, eran pandilleros, eran homicidas, eran violadores y un gran número de calificativos que le dio este señor. Cabe resaltar que muchas de esas personas, inmigrantes, aunque hicieron muchas cosas buenas por ese país que no es el suyo, tales acciones no fueron tomadas en cuenta. Ni los impuestos que pagaron y que generaron fueron considerados para que fueran tratados de manera correcta. Pues bien, algo parecido sucedía con nosotros. Tal como lo vimos en los versículos anteriores, por más que buscamos llegar a la presencia de Dios por nuestros medios, no había manera de tener esos privilegios de la ciudadanía celestial prometida. Es más, ni siquiera, y perdónenme la comparación, ni siquiera figurábamos para ser deportados. Sencillamente, porque no había entrada. Éramos, como dice Pablo, extranjeros y advenedizos. Extranjeros de la palabra genoi, tiene el número 3581 de la Strong, y paroikoi, personas desconocidas, es decir, inmigrante sin papeles, sin derecho a nada. Así estábamos antes delante de nuestro Dios, y como extranjeros vivíamos fuera de Dios, de los planes de Dios. Éramos unos perfectos desconocidos. Y aunque hayamos hecho buenas acciones, esas no tenían ninguna validez, y como inmigrantes sin papeles, como se dice en México, pues vas para afuera. Pero gracias a los méritos de Jesucristo en la cruz, quienes han depositado su confianza en Él, ahora tenemos una nueva ciudadanía. Dice el texto que somos conciudadanos de los santos, es decir, somos paisanos, y permíteme la expresión, somos conciudadanos o paisanos de Abraham, de Moisés, de Pedro, de Juan, y no sé de qué muchos otros creyentes que están mencionados en la Escritura, así como también de muchos otros creyentes que no se mencionan y que usted y yo no conocemos, que sin embargo están inscritos en el libro de la vida. Es decir, en Cristo somos ahora de la familia de Dios, adoptados en la familia de Dios, con la promesa de que viviremos y reinaremos con Él. Pero esto no queda aquí, ya que como nuevos ciudadanos también tenemos responsabilidades. Entre muchas, las responsabilidades que hay es la de amarnos entre los hermanos, de cuidarnos entre los mismos grupos de hermanos, de enseñarnos, de servirnos unos a otros, ¿sí? Y como hijos adoptados de Dios, ya no somos meramente espectadores, ni ciudadanos de segunda, no somos advenedizos. ¿Qué significa esto de advenedizos? Antiguamente, como gentil, alguien que vivía bajo el cobijo de un ciudadano judío, este gentil no era considerado ciudadano como tal, a menos que tal gentil o tal extranjero se circuncidara. Y solo así sería considerado como ciudadano, pero era un ciudadano de segunda. Ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles somos y tenemos la misma ciudadanía, gracias a la obra de Jesucristo. Por eso dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Versículo 20, puestos sobre la roca.
Dice el texto, edificados sobre el fundamento. Aquí es muy importante que preste atención. En esta parte me interesa mucho y va a ver usted por qué. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Escuche esto, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Me parece interesante conocer el sistema de construcción de aquellos tiempos y que de alguna manera hoy sigue vigente. En aquel tiempo, para edificar una casa, se debía escoger una piedra que se consideraba fuerte, se escuadraba y según el tipo de construcción, ya sea cuadrada o rectangular, de estas piedras que se colocaban en un determinado lugar, se tiraban líneas proyectadas según el tamaño de la construcción deseada. Y ya una vez decidido el espacio, frente a esa piedra, primera piedra o piedra angular, en contraesquina se ubicaba otra piedra del mismo tamaño y respetando las líneas trazadas, la línea que parte del ángulo, y así generaban líneas de cierre. Ahora entiendo por qué se llama piedra angular o piedra de dirección. Es la piedra que nos dirige cómo construir. Y a partir de la ubicación de la piedra angular, ahorita vamos a ver un diagrama, se colocan las demás piedras y todas las demás descansan o se colocan según la piedra angular, una sobre otra. Es por eso que Cristo es la piedra angular donde todos somos colocados para formar un cuerpo, un edificio, la iglesia. Cristo es la piedra que nos marca la dirección, la que alinea el edificio y a la que se sujetan las demás piedras, conocidas también como piedra, en este caso, esta piedra como piedra de dirección. Mire, aquí le dejo un diagramita, a ver si usted a ver, lo que les decía. Primeramente, la piedra principal sobre el terreno donde se va a construir. Esta es la piedra principal o la piedra angular. Ya debe de estar completamente bien escuadrada con ángulos perfectos. Esta se le conoce como piedra angular. Sobre esta piedra angular se tiraba una línea. Ahí está la línea, usted la puede ver. Una línea y luego se tiraba otra línea. Ahí ya se formó la escuadra y ahí ya se determinó el tamaño que se requiere o que se quiere construir. Luego, sobre eso, se colocaba otra piedra, ¿sí? Igual rectangular, y sobre eso se tiraba una línea. ¿Ya se fijó usted esa línea amarilla? ¿Cómo nos da la dirección? Ahora, ya una vez colocadas esas líneas, se cerraba lo que se va a construir y a partir de ahí se empezaba a construir. Bien. Entendiendo entonces así, lo que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, ustedes también, le está hablando a los cristianos, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es nuestra piedra angular y que si se remueve esa piedra angular, la iglesia se derrumba. Versículo 21, por eso dice, edificado correctamente para crecer. Dice, en quien tenemos, o en quien todo el edificio, es decir, en Cristo, todo el edificio bien coordinado, ¿se acuerda usted de las líneas, cómo se trazaron? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora nosotros, como iglesia, la iglesia estamos edificados sobre los cimientos apostólicos y
y de los profetas, pero la piedra angular es Cristo. Todo tiene que estar bien coordinado. Recuerde usted las líneas, el diagrama que hicimos. Todo tiene que estar bien coordinado y alineado para un sano crecimiento. Pero la iglesia, como tal, también es un organismo, puesto que es algo que crece, y si crece indica que tiene vida. Es decir, la iglesia es un cuerpo dinámico, es un cuerpo en movimiento. Entonces, como organismo, es algo que crece y seguirá creciendo hasta que regrese nuestro Señor y Salvador. Y este edificio seguirá creciendo porque así está escrito en Mateo 24, dice, y será predicado, 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es una edificación que continúa el movimiento y creciendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Cada creyente, cada generación de creyentes pertenecen a esta estructura llamada iglesia. Por tanto, cualquier otro cimiento simplemente no es el correcto. Y hay quienes tienen su propia estructura, sus propias bases, sus propios conocimientos, pero si no parten de los apóstoles y de los profetas, cuya piedra angular es Jesucristo, tal edificación es falsa, no es correcta. Versículo 22. En quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, en quien ustedes, está hablando el apóstol Pablo, también son juntamente, o sea, unos con otros, edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Y como podemos ver, el apóstol Pablo se dirige de manera personal a la iglesia de Éfeso, y lo que enseña es de que cada iglesia local es considerada como un edificio estructurado y cada miembro es considerado como una piedra integrante de este edificio. Y aquí viene algo importante. Se ve aquí algo interesante. La estabilidad de la iglesia reside en cada piedra y la forma en que se encuentra integrada estas piedras a las demás piedras y cómo está cimentada en la piedra angular que es el Señor. Para ello les voy a agregar unas imágenes acerca de unas casas que son de piedra. Por ejemplo, aquí usted puede ver una casa en la esquina. Usted puede observar que hay piedras bastante grandes que son las que sostienen o los pilares de esa construcción, y a su alrededor hay piedras pequeñas que entre todas forman una unidad. Luego tenemos esta otra casa, piedras casi todas del mismo tamaño que se fueron conjuntando de tal manera que dan un soporte a una tremenda construcción. Y me regreso un poquito. Hay algo interesante en esto de las piedras. Si somos observadores o si observamos las imágenes, una piedra carga a otra piedra, cumpliendo con ello un fenómeno físico que se llama repartición de cargas y generando con ello una estructura sólida. Aquí es precisamente donde toma sentido aquellos textos que son como 50 de los unos por los otros. Por eso dice que estén en paz unos con los otros. Es una forma de soportarnos como piedras unos a otros, que nos amemos unos a otros, que no nos juzguemos unos a otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. Es esto, las piedras, ¿sí? Va llevando la paz unos con otros, se van amando unos con otros, no juzgándose unos con otros, sobrellevando las cargas los unos con los otros.
Es decir, unidos como un cuerpo sólido, estructurado, y se convierte entonces así, aquí viene lo lindo, en el receptáculo de la gloria de Dios. Como aquellas tablas, tal vez usted lo recuerde en Éxodo, del capítulo 24 en adelante, cuando detallan la construcción del tabernáculo, aquellas tablas que se iban juntando y metían unas varas especiales para formar una sola pieza dentro de ese lugar o recinto santo. Estaba forrado de oro, y lo que se conoce como el lugar santísimo, en ese lugar únicamente una vez al año bajaba la gloria de Dios. Eso precisamente es esto también. Así como aquellas tablas con que se formaba el lugar santísimo, así es la iglesia. Es una estructura que recibe la gloria de Dios. Aquí está esa parte que les estoy comentando, esas tablas, cómo están formadas unas con otras, haciendo una unidad. Aunque son muchas tablas, hacen unidad. Y ahí precisamente en esa arca bajaba la gloria de Dios. Y aquí tenemos el tabernáculo de Moisés, y la parte dorada de este segundo dibujo es precisamente los que les comento, que bajaba la gloria de Dios. Así también la iglesia debe de estar unida, junta, en armonía, para que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia. Vamos a la aplicación. Me supongo que alguna vez ha observado cómo se comporta un nuevo ciudadano en el país que le ha abierto sus puertas. Ahora, este nuevo ciudadano tiene que conocer la historia del país que le acoge, tiene que conocer su cultura, conocer y sujetarse a las leyes de ese país. Pero le pregunto a usted, mi estimado escucha, como nuevo ciudadano del cielo, ¿cómo es su comportamiento? Como nuevo ciudadano, sé que tiene que pasar por un proceso para obtener la ciudadanía, obtener los conocimientos acerca de ese país, pero hablando de nueva cuenta de la ciudadanía del cielo, ¿qué tanto conoce de su nueva ciudad? ¿Qué tanto conoce de su historia, de sus derechos y obligaciones de su nueva ciudadanía? ¿Qué tan seguro se siente de su nueva ciudadanía? Y aquí viene lo interesante. Usted, como piedra viva, ¿cómo se interrelaciona con las demás piedras? ¿Cómo está soportando la carga de las demás piedras? Es interesante que usted se ponga a meditar sobre esto. Como ciudadano, usted ciudadano del cielo, nuevo ciudadano del cielo, en virtud de la obra de Jesucristo, usted tiene ahora, como lo dije al principio del título, una visa a la presencia de Dios, una visa de la que usted es responsable. Pues una vez más, gracias por su atención. Y le rogamos, por favor, nos deje sus comentarios al correo electrónico que aquí se marca en la pantalla. Y recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga.